Espérenme. Acá está. A ver, esta es la presentación. Sale, vamos a arrancar con el primer ejercicio, que es el ejercicio del Resnick. ¿Se alcanza a ver la figura correctamente, chavos? ¿No hay ningún problema? Sí se ve. Dale, vale. Entonces, ayer les proporcioné el texto del Sear Szymanski. Es el que logré conseguir, chavos. Está en español, no está en inglés, está en español. Es un libro muy completo también. Es el más actual. Y bueno, ya lo tienen ahí prácticamente en PDF para que lo puedan descargar y lo puedan ir trabajando. Si lo quieren ir leyendo, adelante. Ese libro, al igual que el al igual que el Serway o al igual que el Resnick, les va a funcionar perfectamente bien para el, física 2, física 3, física 4 y inclusive para superior. Entonces ahí se los dejo. Si yo logro conseguir también el Resnick, la cuarta edición, pues posteriormente ya se los proporciono. Ahora, vamos a ver, ayer revisamos algo de teoría, chavos. ¿Sí revisamos algo o no? No, fue la presentación. ¿No? Bueno, vamos a ver algo referente a los diagramas de fuerzas. A ver, fíjense bien. Bueno, arrancamos primero con esta parte que es la dinámica. Establecemos que la dinámica es la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, al igual que cinemática, pero la diferencia con cinemática es que no me interesan las causas que lo va a generar. Dinámica, ahora sí me interesan las causas, y en este caso, ese agente externo que provoca que un cuerpo se mueva de un punto a otro, o de condiciones de arranque a condiciones de término, ese agente externo le denominamos una fuerza. En ninguna ecuación de cinemática ustedes consideran fuerza. Cuando revisaron todo lo referente a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiro vertical, caída libre, etcétera, en ningún momento se consideró el hecho de integrar la fuerza. Siempre dábamos por un hecho que partía de una velocidad inicial, llegaba a una velocidad final, partía de un tiempo inicial, de un tiempo final, una distancia inicial, distancia final, y si así lo analizaban, podía haber o no una aceleración, y esa aceleración iba a ser positiva o negativa. A diferencia de cinemática, aquí sí ya tengo que integrar la fuerza. Ahorita vamos a ver de qué manera lo integramos. Partimos de la primera ley de Newton. Esta primera ley de Newton, como yo les había comentado, quien le vino a dar formalidad a este tipo de leyes y quien le dio una formalidad matemática, pues prácticamente fue Newton. Newton fue el que le dio una formalidad matemática y estableció expresiones matemáticas que me pudieran en un momento dado representar algún fenómeno en el cual estuvieran involucradas velocidades, tiempos, aceleraciones y el agente externo que es la fuerza. Hay tres leyes, primera, segunda y tercera ley. La tercera ley, y ahorita la vamos a explicar ya con un esquema. Partimos del hecho de que todo cuerpo va a permanecer en estado de reposo, esa es una posible condición, o puede estar en movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante. Si hay un agente externo a esa masa o a ese cuerpo y actúa sobre ese cuerpo, o lo puedes sacar de ese estado de estático o esa condición de velocidad cero a llevarlo a una velocidad diferente de cero. O en su defecto, si está en MRU a velocidad constante, yo aplico ese agente externo y lo puedo llevar a una velocidad distinta a la inicial, mayor. Entonces, eso es lo que prácticamente me consideran las leyes de Newton. Las leyes de Newton lo aplicamos diariamente. Es algo tan lógico lo que suena, y ustedes lo pueden observar cuando ustedes mismos caminamos o corremos, trotamos a velocidad constante.
aceleramos, pues la fuerza externa la va a imprimir todos los músculos del cuerpo, ¿no? No me quiero ahorita meter con fisiología, pero lo manejaríamos de esa manera. O me puedo frenar, o me puedo quedar en pausa, o otra vez de pausa puedo entrar a movimiento, pero siempre hay un agente externo que va a hacer que pueda yo salir de esas condiciones iniciales. Cuando revisaron la primera condición de equilibrio, revisaron lo que era un nudo, donde es el punto que convergen tres o más fuerzas. El diagrama de cuerpo libre, que es la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un punto, y la masa es la cantidad de materia, se mide en kilogramos en el sistema internacional, y el peso, ahí sí ya es una fuerza. Y aquí hago énfasis, peso y masa son diferentes. La masa es una cantidad de tipo escalar y el peso es una cantidad de tipo vectorial. En el sistema internacional, el peso se mide en newtons, aquí está. Para calcular el peso se utiliza la masa del cuerpo, la aceleración gravitacional local, y al multiplicar kilogramo metro segundo al cuadrado me da la unidad de newton. Y esa es la unidad con la cual nosotros vamos a identificar cualquier fuerza, incluyendo el peso. G es la aceleración gravitacional local, que puede ser 9.81 metros por segundo al cuadrado, o en su defecto, para el sistema inglés puede ser 32.2 pie por segundo al cuadrado. Entonces, esto, repito, es un pequeño de repaso de lo que ya habíamos trabajado, o ya lo que habían trabajado en semestre anterior. Luego llegamos a la segunda ley de Newton. En muchas ocasiones en los cursos de Física 1 se revisa la primera condición, pero no se revisa la primera ley, pero no la segunda. La segunda ley me dice que la aceleración, si un cuerpo ya identifiqué que trae aceleración, entonces esa aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza neta o al agente externo o a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, directamente o inversamente a la cantidad de materia que ese cuerpo tiene. Y todo surge de esta segunda expresión, que es prácticamente la base. La fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Ok, el cuerpo tiene una aceleración. ¿Quién lo genera? La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Y cuando multiplico masa por esa aceleración resultante, me va a dar la fuerza externa o la fuerza neta externa. ¿Quién genera la aceleración? Repito de nueva cuenta, la fuerza externa. Las unidades de la fuerza, aquí de nueva cuenta lo explico. Aquí está, kilogramo metro por segundo al cuadrado, la masa en kilogramos, aceleración metro segundo al cuadrado, kilogramo metro por segundo al cuadrado me va a dar la unidad de un newton. Ahora, en cinemática, prácticamente estamos manejando estas condiciones. Fíjense bien. Dice, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quiere decir que ya voy a traer una aceleración. Y en cinemática, voy a borrar esta parte. En cinemática no incluíamos nunca la fuerza. Esto no existía en cinemática. Manejábamos condiciones de arranque, de velocidad, de tiempo, de distancia inicial, y la velocidad podíamos partir desde el reposo o partir de una velocidad diferente de cero, y llegábamos a las condiciones de término. Es decir, recorríamos una distancia X final, llegábamos a una velocidad final y llegábamos también a un tiempo final, que sería el tiempo para poder llegar de este punto de arranque a este punto de término. Si hay una aceleración o la aceleración es diferente de 0 metros por segundo, esto implica que la velocidad inicial y final sean 0. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde aplico yo la primera ley de Newton? Pues la primera ley de Newton arranca aquí. Todo cuerpo puede estar en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, que es este, a menos que un agente externo, ahí sí ya lo incluyo, lo saque de esa condición de reposo o esa condición de velocidad constante. Ese agente externo es lo que nosotros denominamos fuerza. Bueno, ¿y dónde está la segunda ley? La segunda ley
es que cuando yo lo saco de esa condición de reposo o de MRU, lo voy a llevar a una velocidad mayor, en este caso, a las condiciones iniciales. Quiere decir que lo puedo llevar de 0 a una velocidad de 20 metros por segundo o de una velocidad constante de 5 metros por segundo a 20 metros por segundo. Quiere decir entonces que ya generé sobre la masa de este cuerpo, ahora ya incluyo de nueva cuenta la masa, aquí está, incluyo de nueva cuenta, ahora sí la masa del cuerpo, aquí está, la masa del cuerpo ya la incluyo, antes no se incluía, y tengo ahora la segunda ley. La segunda ley, ¿qué implica? Vamos a ver a la segunda ley. La segunda ley parte de este hecho, que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo va a ser igual a su masa por la aceleración. Pero si yo despejo la aceleración, entonces tengo que la fuerza neta va a ser igual, la aceleración va a ser igual a la fuerza neta entre la masa. Entonces, esto para mí es la primera ley. El agente externo, que es la fuerza, lo sacó de dicha condición de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Y la segunda ley, cuando yo ya generé la aceleración, ¿qué implica? Aplico segunda ley. La aceleración que se imprime a un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si la fuerza aumenta, la aceleración del cuerpo aumenta. Si la masa aumenta, entonces la aceleración del cuerpo disminuye, porque la aceleración y fuerza son directa, la aceleración y la masa son inversa. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Ya profe. vieron de qué manera incluimos ahí en algo que trabajaban en cinemática? Ya incluimos ahí primera ley y segunda ley. Ya se incluyó. Entonces, manejamos ¿qué ecuación? Vamos a manejar las ecuaciones de cinemática y le vamos a, ahorita se las muestro, y le vamos a anexar esta. Esta es la única ecuación. Por eso es que cuando en física dicen son un montón de ecuaciones, no, señor, no son muchas ecuaciones, son principios. Los principios, que es la parte teórica como implica la primera y segunda ley de Newton, son principios o leyes. Y esos principios y leyes están representados por un modelo. Y ese modelo está representado aquí en este ejemplo. Y la primera y la segunda ley son situaciones muy lógicas. No tienen que aprendérselo de memoria, sino más bien razonar qué es lo que ocurre cuando un cuerpo está en estado de reposo, a movimiento, o en su defecto de MRU, pasa a un movimiento acelerado. En cualquiera de los dos casos puedo aplicar primera ley y posteriormente segunda ley. Y se acabó. Ahora, para reforzar un poquito este esquema, vamos a checar las variables que han estado trabajando con antelación. Y repito, yo siempre manejo para este tipo de ejercicios condiciones de arranque y condiciones de término. Este apunte se los voy a pasar ya cuando lo hayamos terminado. Aún no lo terminamos, ¿eh? Entonces, ahí está. Si un cuerpo ya tiene aceleración, ¿qué implica ahora? Ok, ya tengo aceleración debido al agente externo, que en este caso es la fuerza. Hay tres posibilidades. Una, si la velocidad inicial es menor con respecto a la velocidad final, la aceleración es positiva. Quiere decir que el cuerpo va a ir aumentando de velocidad. ¿Qué ocurre si el cuerpo va a velocidad inicial mayor que la velocidad final? Entonces quiere decir que la velocidad de arranque es mayor que la velocidad de término. El cuerpo va a ir disminuyendo de velocidad y por lo tanto la aceleración es negativa. Bueno, y si las velocidades son iguales, esto implica que la aceleración, fíjense, si las velocidades son iguales, entonces quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniforme y la aceleración prácticamente es de 0. No hay aceleración en este tipo de movimiento
Y para este tipo, la tercer caso, solamente tendríamos que utilizar la ecuación de MRU, mientras que para estos dos casos tendríamos que utilizar las ecuaciones de MRUA. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Vamos a verlas. Seguramente ya las han trabajado. Vamos a ver que están acá abajo, chavos. Vamos a ver. Ahí está, expresiones matemáticas. Déjenme bajar esto. Ahí está. Dice expresiones matemáticas utilizadas para MRU y MRUA. Ahí está. En todas se manejan condiciones de arranque y de término. La única ecuación que yo utilizo para MRU es esta. Velocidad es igual a X final menos X inicial, T final menos T inicial. No hay aceleración. Y la ecuación que está acá arriba para la ecuación de posición es un despeje de esta ecuación de velocidad. Este tiempo final menos tiempo inicial está dividiendo, pasa multiplicando a la velocidad. Aquí está. Y luego la X inicial, que está del lado derecho restando, pasa del lado izquierdo sumando y ya nos queda esta ecuación despejada. Todo esto es para MRU. La ecuación para MRU, al igual como lo establecí en el texto anterior, la aceleración no tiene, es cero, prácticamente es cero. ¿Y qué hay de las ecuaciones de posición y de las otras ecuaciones que son útiles, pero ahora sí para un cuerpo que va en movimiento acelerado? Pues prácticamente son 5 ecuaciones, no hay más. Lo que tenemos que estar manejando son las condiciones de arranque y condiciones de término. X inicial, X final. Tiempo inicial, tiempo final. Tiempo inicial, tiempo final. Estas de ecuación de velocidad. Velocidad inicial, velocidad final. Tiempo inicial, tiempo final. Luego la otra posible ecuación de velocidad. X final, X inicial, B final, B inicial. De velocidad media está aquí. Igual relaciona las diferencias de X entre las diferencias del tiempo. Es decir, tiempo final menos tiempo inicial, X final menos X inicial. Y la ecuación de aceleración. Porque para MRUA, ahí sí existe aceleración. ¿Y cuál otra tengo que anexar? Pues la otra que tengo que anexar es la segunda ley, no hay más. La otra ecuación que voy a utilizar va a ser F neta, que es la F total, F neta, y eso vamos a ver más adelante. La fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Dudas, chavos? ¿Preguntas? No, profe. Vean, cómo lo único que estamos haciendo es de algo que ya trabajaron en cinemática, retomarlo y anexar la segunda y ley de Newton y primera ley de Newton y se acabó. Las ecuaciones son las mismas. Tengo que partir de condiciones de arranque y llegar a condiciones de término y aplicar algunas de estas ecuaciones para ver cuál es la que me sirve y poder obtener lo que me están pidiendo. Nada más, no hay más. Hay una tercera ley, pero esa la vamos a retomar más adelante, que es la tercera ley de Newton. Bueno, de una vez la vamos a retomar, aunque lo vamos a trabajar ya un poquito más a fondo cuando veamos la parte de fricción. Ahorita, repito, estamos viendo puros ejercicios sin fricción. No existe fuerza de fricción. ¿Qué ocurre con respecto a esto de fuerza normal? A ver, la tercera ley de Newton parte del la siguiente situación. Dice, a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción, de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? ¿Y eso qué implica? Yo tengo que aquí a toda fuerza de acción va a ser para mí el peso y la fuerza de reacción va a ser la fuerza normal. Bueno, ¿y esas qué? ¿Quién aplica quién? ¿O cómo puedo en un momento dado identificarlo? Yo tengo la masa de este libro posado sobre la superficie, en este caso es la mesa.
Entonces, por la atracción gravitacional que ejerce la Tierra, el peso del libro, no su masa, el peso del libro se ejerce completamente vertical descendente sobre la superficie superior de la mesa. Ok, pero entonces para mí este peso va a ser la fuerza de acción. Entonces, forzosamente tiene que haber una fuerza de reacción. Así es. El peso se ejerce sobre la base, sobre la superficie de la mesa. Y si el peso es la fuerza de acción, la fuerza de reacción, de acuerdo a la tercera ley de Newton, debe de tener la misma magnitud de la fuerza de acción, pero en sentido contrario. Y a esa fuerza es lo que nosotros denominamos como fuerza normal. Si el peso vale 2 newtons, la fuerza normal va a valer 2 newtons, sí, pero el peso va hacia abajo. Pero como es la fuerza de acción-reacción, pues la fuerza normal equivale igual al peso, ¿quién? Al peso del libro. ¿Quién lo ejerce? Pues lo va a ejercer el piso, en respuesta, el piso sobre el libro. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Exacto, ahí está. Ustedes ahorita están sentados y la masa de la silla con respecto a la masa de ustedes, en conjunto, están ejerciendo un peso total sobre el piso. Supongamos que ese peso ya en conjunto es equivalente a 70 newtons. Quiere decir que ustedes en conjunto con la silla y debido a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre la silla, sobre ustedes y la silla, el peso va a actuar directamente sobre el piso, porque ahí está posada la silla y obviamente la silla está cargándolos a ustedes. Entonces, en conjunto, el peso de la silla y el peso de ustedes tiene un valor de 80 newtons. ¿Dónde se aplica? Sobre el piso. Esa va a ser la fuerza de acción, sale. ¿Y la de reacción quién va a ser? Pues la fuerza de reacción la va a ejercer en sentido contrario, pero con la misma magnitud, el piso sobre la silla y de manera indirecta sobre ustedes. Entonces, los 80 newtons que ustedes aplican sobre el piso son los mismos 80 newtons que aplica el piso sobre ustedes, pero en dirección opuesta. El piso va abajo y la normal va a estar dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Sí quedó, chavos? Sí, profe. Sale. Ahora vamos a ver un esquemita. Este es un ejemplo, es un pequeño ejemplo que lo retomé. Dice, diagrama de fuerza sobre un cuerpo de masa M. Sobre este cuerpo se van a aplicar varias fuerzas. Una fuerza que lo va a arrastrar, que denominamos fuerza de carga. Una fuerza de resistencia, que es la fuerza de fricción, pero ahorita no la vamos a trabajar nosotros, la vamos a trabajar posteriormente. Va a haber un peso que se ejerza también sobre este bloque y va a haber una fuerza normal que se ejerce por la superficie donde está ubicado el bloque hacia el bloque. Esta es la fuerza de acción, el peso, la fuerza de reacción en la normal. Y, y la aceleración, aquí lo estoy indicando como un vector que no va a formar parte del diagrama de fuerzas. La fuerza de carga tendría un sentido de 0 grados. Fíjense, vamos a marcarlo. La fuerza normal, la fuerza de carga tendría un ángulo de 0 grados medido en sentido antihorario. La fuerza normal tendría un ángulo de 90 grados medido en sentido antihorario. La fuerza de fricción o de resistencia tendría un ángulo de 180 grados medido en sentido antihorario y el peso tendría 270 grados medido en sentido antihorario. Si hubiese una quinta fuerza o algún otro cable estuviese jalando al bloque, se tendría que incluir, chavos. Forzosamente tendrían que incluirlo y medir su sentido con respecto al eje X positivo. Yo lo estoy midiendo ahorita en sentido antihorario de las manecillas del reloj. Quiere decir que lo estoy midiendo con respecto al eje X. Para mí,
este que está aquí, este sería el eje X positivo. Este que está aquí, este sería el eje X positivo. Y para mí, este sería el eje Y positivo. Recuerden que son perpendiculares. ¿Dudas, chavos? ¿Preguntas? No, profe. No, La profe. aceleración, gracias, la aceleración la pueden marcar en el diagrama de fuerzas, pero no incluirla como un vector fuerza. Solamente la pueden incluir así como está ahí marcada, marcando hacia dónde se va a dirigir el objeto, hacia la izquierda, derecha, arriba o hacia abajo, o va a estar sobre un plano inclinado. Eso es lo único que les va a permitir poder trabajar en el diagrama de fuerzas, la aceleración marcada aquí como en color verde. Voy a borrarlo un poquito y ahora sí vamos a revisar un ejercicio, fíjense. Hasta ahí vamos bien, ¿no hay dudas? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces vamos a ver. Ahora sí. Lo voy a ampliar un poco a 120. Ahí está. Otro poco, a ver. Yo creo que ahí está bien ya. Es el ejercicio 1 del Resnick. Vamos a ver qué dice. Dice, un electrón viaja en línea recta desde el cátodo de un tubo al vacío. El cátodo tiene una carga negativa que está a una longitud de 1.5 centímetros de distancia. Vamos a ver. Un electrón viaja en línea recta desde el cátodo de un tubo al vacío hasta el ánodo. El cátodo tiene la carga negativa y el ánodo tiene carga positiva. O es el borne negativo y el borne positivo, o el polo, digámoslo, que está a una longitud de 1.5 centímetros. Quiere decir que de aquí hasta acá hay 1.5 centímetros, que es el equivalente a 0.015 metros. Recuerden que trabajamos el Sistema Internacional de Unidades. Punto y seguido. Comienza con velocidad de 0. Quiere decir que si comienza con velocidad de 0 desde este punto, entonces su velocidad de arranque para mí va a valer 0. Vamos a marcarlo. Estas son las condiciones de arranque y esta es la velocidad. Ahí está. Ahí está. Déjenme marcarlo con un tono más intenso. Ahí está. Entonces, estas son para mí las condiciones de arranque, estas de aquí. Una X inicial de 0 metros, un tiempo inicial de 0 segundos. Comienza con velocidad de 0 y llega al ánodo, al este borne negativo, a una velocidad de 5.8 por 10 a las 6 metros por segundo. Imagínense la velocidad que trae este electrón. El electrón termina con una velocidad en el ánodo, que es el polo positivo, de 5.8 millones de metros por segundo. O sea, son velocidades inmensas. Obviamente, cuando yo acciono este tubo de rayos catódicos, y así lo podemos denominar tubo de rayos catódicos o tubo de Crookes, las velocidades, no solamente es un electrón, sino que es un haz de luz que está conformado por millones de electrones y todos viajan en la misma dirección del cátodo al ánodo. Pero ahorita solamente vamos a estudiar un electrón. Dice, considerar que la masa del electrón es 9.81 a la 10 a los 91 kilogramos y permanece constante. Es un valor constante. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Calcular, inciso A, la fuerza eléctrica sobre el electrón. Calcular la fuerza gravitacional sobre el electrón. Vamos a quitar espérenme.
Y ahorita vamos a marcar condiciones de arranque y de término, bien, como debe de ser. Estas van a ser las condiciones de arranque desde aquí. Ahora sí. Ahora sí ya. Para que se vea bien. Espérenme. Ahí está. Y acá vamos a marcar las condiciones de término. Las condiciones de término son aquí. Es decir, donde va a llegar el electrón. Y las condiciones de término pues van a ser aquí. Aquí es donde van a llegar los electrones. Ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. La masa es una masa constante, no va a haber cambio, va a permanecer constante. Y las condiciones de arranque desde este punto, ¿cuáles son? X inicial, 0 metros. Si parte del reposo, porque me lo está indicando el problema, 0 metros por segundo. El tiempo inicial, 0 segundos. No hay más. Aunque valgan 0 todos estos parámetros, son datos que debo yo de considerar en el arranque. Y las condiciones de término, de aquí a acá, es decir, desde el cátodo al ánodo, que es donde va a viajar este electrón, hay una distancia de 1.5 centímetros, que es el equivalente a 0.015 metros. ¿Qué velocidad alcanzó el electrón cuando llegó al ánodo? Pues velocidades de 5.8 por 10 a la 6 metros por segundo. O sea, 5.8 millones metros por segundo. Así es como va a viajar el electrón hasta el ánodo. ¿Qué tiempo invierte el electrón de aquí a acá? Pues no lo sé, no tengo ningún dato. ¿Qué concluimos aquí? Pues concluimos que las velocidades de inicio y de término son distintas, por lo tanto va a haber una aceleración. Si la velocidad inicial es menor que la velocidad final, la aceleración forzosamente tiene que ser positiva. Ahora, el diagrama de fuerzas aquí está. Este para mí es el eje X positivo. El electrón está sometido prácticamente a dos fuerzas. La primera, ¿cuál es? Pues la primera fuerza a la que está sometido es la fuerza eléctrica que lo hace viajar del cátodo al ánodo. Como quieran verlo, el electrón tiene una carga negativa. Polos de igual signo, eso lo vieron en secundaria, polos de igual signo se repelen y va a viajar el electrón hacia la derecha. O como lo quieran ver, polos de diferente signo, positivo y negativo, se van a atraer. Como quieran verlo, el cátodo repele al electrón o el ánodo va a atraer al electrón porque van a tener cargas diferentes. Entonces, la fuerza eléctrica es esta. Y va a haber otra fuerza que va a afectar al electrón, que es la fuerza gravitacional, que en este caso es su peso. Prácticamente estas dos fuerzas son las únicas que actúan sobre el electrón. Entonces, vamos a calcular primero la fuerza eléctrica. Como hay una aceleración, de antemano yo puedo calcular, fíjense bien, yo puedo calcular, lo voy ¿hasta ahí vamos bien, chavos, o lo van a copiar? ¿Estamos bien? ¿Sale? Sale, entonces vámonos con los cálculos. A ver, ¿cómo puedo calcular la fuerza eléctrica? Si hay una aceleración, yo puedo calcular la fuerza eléctrica, que es una fuerza que de acuerdo al esquema, como viaja en línea recta el electrón, tiene que ir forzosamente a la derecha, mientras que el peso tiene que ir hacia abajo. Entonces, de la segunda ley de Newton, aquí está, fíjense bien. Vamos a ver la segunda ley de Newton. Vamos a escribirlo aquí con más detalle. No necesariamente debo de calcular primero la fuerza eléctrica. Debo de ver si efectivamente cuento con las variables para poderle evaluar. De la segunda ley de Newton yo tengo que fuerza es igual a M por A. Ahí está la segunda ley de Newton. Sale. Ok, y la segunda ley de Newton, ¿qué me pide? La segunda ley de Newton me pide la masa del cuerpo, que en este caso es la masa del electrón, y me piden también la aceleración. Pero si se dan cuenta, yo no tengo la aceleración. Entonces, ¿tengo la masa del electrón? Sí.
Aquí está la masa del electrón. La masa del electrón es una constante. Y esa sí la tengo. Y esa constante es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Quiere decir que esa masa del electrón sí la conozco. Esa sí la ubico. ¿Y qué ocurre con la aceleración? Pues la aceleración no la conozco, pero sé cuáles son las condiciones de arranque y de término. Es decir, desde el ánodo hasta el cátodo, ¿no? Vamos a ver, espérenme. A ver, perdón, desde el cátodo al ánodo, perdón. Ahí está. Entonces déjenme ver. Ahí está. Entonces, como no tengo yo la aceleración, la voy a calcular primero, considerando las ecuaciones de cinemática. Las ecuaciones de cinemática voy sobre de esta. 2 veces a x final menos x inicial es b final al cuadrado menos b cuadrada. Vamos a ver qué tengo y qué no tengo. Para este caso particular, pues sí tengo ya tengo la velocidad final, sí la tengo. Tengo la velocidad inicial también, parte del reposo. Tengo la x inicial, sí, vale 0. La distancia recorrida por el electrón también la tengo, aquí está. Entonces puedo sustituir valores, sí, pero primero vamos a hacer el análisis de unidades. Las velocidades se están elevando al cuadrado. Quiere decir que en el numerador yo voy a tener las unidades de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Y lo voy a dividir ¿entre quién? Entre las unidades del metro, que son la diferencia de las distancias. Entonces tendría metro sobre 1. Y es válido dejarlo de esa manera. ¿Y esto a qué va a ser igual? Recuerden que la aceleración se mide en metro por segundo al cuadrado. Extremo por extremo va a ir hacia arriba. Metro cuadrado por 1, me va a quedar entonces que es metro al cuadrado. Y esto lo voy a dividir en extremo por extremo, medio por medio va abajo. Segundo al cuadrado por metro, me queda metro por segundo elevado al cuadrado. Ok, muy bien. ¿Qué puedo cancelar de aquí? Ah, pues de aquí lo que podemos cancelar es la unidad de metro de aquí con una unidad de metro acá. ¿Y qué unidad persiste? Persiste el metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Y son prácticamente las unidades que yo tengo aquí. Son las unidades de metro por segundo al cuadrado. Entonces, si ya analicé las unidades y efectivamente son esas, ahora sí procedo a sustituir y evaluar. Velocidad final 5.8 por 10 a la 6 al cuadrado. Velocidad inicial 0 al cuadrado. 2 veces x final menos x inicial. X final es esto, x inicial es esto. Realizamos el cálculo y me da que la aceleración del electrón cuando está en el interior del tubo de rayos catódicos o este tubo de Crookes va a tener una aceleración de 1.12 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es una aceleración inmensa. ¿Sí me explicó? Y ya que tengo la aceleración, ahora sí me voy sobre la segunda ecuación, chavos. Déjenme borrar esta parte. Ya que tengo esta ecuación, ahora sí ya me puedo ir hacia el cálculo de, espérenme, ahí está. Y ahora sí procedo al cálculo de la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es la masa por la masa del electrón por la aceleración del electrón. 9.11, 10 a la menos 31 kilogramos. Por 1.12 por 10 a la 15 metros por segundo al cuadrado, me va a dar este valor de fuerza eléctrica. ¿Qué unidades corresponden? Ah, pues recuerden que cuando yo multiplico, si yo multiplico kilogramo por metro, y esto es igual a acá abajo segundo al cuadrado,
me va a dar una unidad que se denomina el newton. Y esa es la que está aquí. ¿Preguntas, dudas, chavos? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. Ahora, ¿qué ocurre con el peso? Eso fue para el inciso A. ¿Qué ocurre ahora con el peso? El peso también lo va a afectar al electrón. El peso va a ser igual a m por g, la masa del electrón por la aceleración gravitacional. Y recuerden que el peso siempre es una cantidad vectorial que va a vertical descendente. Entonces, cuando yo lo calculo, estas unidades corresponden igual al newton. Estas unidades corresponden igual al newton. Ahí están. Entonces me va a quedar kilogramo, metro, segundo al cuadrado es el newton. Pero vean cómo aquí, comparando la fuerza eléctrica con respecto al peso, a pesar de que la fuerza eléctrica es pequeña, pues todavía es mucho más pequeña o infinitamente más pequeña el peso que actúa sobre el electrón. Por eso es que el electrón, chavos, si está aquí, tiene carga negativa. El cátodo está aquí, tiene carga negativa el cátodo. El electrón va a viajar hacia acá al ánodo. El ánodo tiene carga positiva, sí, pero el electrón va a hacer el viaje en forma recta. Oye, pero el peso, ahorita vamos a ver, lo va a hacer en forma recta, no va a haber desviación, porque la fuerza eléctrica es lateral horizontal a la derecha. Ok, pero el peso, ¿qué ocurre con el peso? El peso también se va a ver afectado. Y el peso lo va a afectar en todo momento. Pero no es tan grande el peso para que pueda el electrón hacer este movimiento, no. No puede hacerlo. Por lo tanto, el peso, aunque se ejerce, el electrón no sigue esta trayectoria. La trayectoria que sigue el electrón es esta trayectoria recta. ¿Por qué? Porque aunque el peso se ejerce, el peso es infinitamente más pequeño que la propia fuerza eléctrica que se ejerce al interior del tubo de rayos catódicos. ¿Dudas, chavos? ¿Preguntas? No, todo bien. No, profe. ¿Lo van a copiar? Sí, profe. Sí, A ver, profe. cópienlo. Si hay duda, me preguntan. Este prácticamente es el desarrollo, el desarrollo del problema 3 del Resnick.
¿Ya quedó, chavos? Sí, profe. ¿Sale? Sale, muchachos. Nos vemos mañanita. ¿Ya lo copiaron todos o ya le sacaron foto? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Nos vemos. A ver, déjenme ver, espérenme. No, nos veríamos hasta el jueves para darle seguimiento a los problemas. En esta semana yo no creo que les